Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El gustazo de todos los miércoles de poder charlar con Hernán Dobri. Amigo, querido, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? Con frío, seguramente. Con Hola, frío, con campera, claro. hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, pero con un detalle, hoy te permite tener la campera abierta. Hace 12 Claro. grados, salió el sol en Madrid después de 2 días de lluvia y esto te permite, cuando sale el solcito, permite abrirte la campera. Ahora llega a pasar una nube y es mejor que me cierre la campera de nuevo porque el frío te Qué trepa en los bravo, huesos. qué Pero bravo. bueno, Bueno, es el por invierno. dónde fuiste? Sé que nos vas a llevar a un lugar hermoso. Estuve chusmeando algo. Y hoy les voy a contar un poco sobre una ciudad que decidió el destino de todos nosotros, aunque no de nosotros directamente, pero sí de muchos de nuestros antepasados. Es la ciudad de Tordesillas, porque aquí en este pequeño pueblo de 8.600 habitantes de la provincia de Valladolid, ¿sí? en la comunidad de Castilla y León, fue donde los reyes católicos con Juan II de Portugal decidieron la división del mundo conocido. Ah, claro, Tratado de Tordesillas, claro. Exactamente ese que estudiamos tanto en el colegio y que nos hacían memorizar, etcétera. Bueno, ¿qué marcaba ese tratado? 370 leguas al oeste de Cabo Verde, quedaba en manos españolas, y todo lo que quedara al este era en manos portuguesas. Por eso solamente Portugal se queda con Brasil Claro. en la parte sudamericana y el resto le queda a España. Pero para eso, sí, este tratado que se firmó en junio de 1494, eh, tardaron meses, meses y meses, reunidas las delegaciones, obviamente no los reyes, sino sus delegaciones, que para llegar a un acuerdo de cómo se iban a dividir esto, porque la realidad todavía era bastante inhóspita todos esos territorios para ambas coronas, pero sabían del potencial que existía. Ya no era saber qué había, sino ya habían empezado a explorar. Entonces, este tratado es esencial en la historia Sin duda. portuguesa, española Sí. y la de toda Latinoamérica y ¿Qué América. potencia era Portugal, ¿no? En esa Sí, época. claro. Exactamente, pasa que, bueno, España le gana de mano con el descubrimiento de América, Claro. porque ahí todo lo que era Portugal dominaba muchísimo todo lo que era la costa africana, y ellos se querían a- asegurar todo lo que, con el tratado, todo lo que era el paso hacia las Indias por el Cabo de Buenaventura, ¿sí? Por Ciudad del Cabo, etcétera. Entonces, justamente los españoles querían la zona de América, que era la que habían descubierto, ¿no? Que obviamente todavía no se llamaba América, eso vendría mucho tiempo después, eran las tierras de las Indias, ¿no? Entonces, bueno, se reúnen en este palacio, ¿sí? Y finalmente, después de tantos meses, las delegaciones logran llegar a un acuerdo, redactan el acuerdo, y el 7 de junio de 1494 lo firman los Reyes Católicos con Juan II de Portugal. Hoy todavía se conserva ese palacio, Qué bárbaro. que es el Museo del Tratado, obviamente, donde se conservan no solo copias, porque el original está guardado en los archivos, de lo que fue el acuerdo que rubricaron ambas coronas, y muchísimos otros utensilios que se utilizaban para medir las cartas, todos los mapas y cartas de navegación para poder que sirvieron para que se pudiera llegar a este tratado tan famoso. Y ahí, aparte, a la vuelta de donde estaba este palacio donde se firmó el tratado, vivían los reyes católicos. También tenían uno de sus tantos palacios cuando iban recorriendo las diferentes localidades de Castilla y Aragón, ¿no? Pero cuando uno se imagina, digo, te hablo del Palacio de los Reyes Católicos, y uno cierra los ojos y lo primero que se le viene a la mente es o el Palacio Real de Madrid
o el Palacio de Versalles, ¿sí? Algo imperial, algo muy grande para un rey, ¿no? Pero la realidad es que si uno lo ve, hoy sería como un caserón muy grande, porque los Trastámara, la dinastía de los Trastámara, de donde provenía Isabel la Católica, era muy austera. Mira. Entonces no eran esos grandes palacios inmensos. Sí han tenido castillos, pero los castillos eran más fortaleza. Pero estos palacios eran pequeños. Lastimosamente, no se conserva el Palacio de los Trastámara. ¿Por qué? Porque Carlos III en un momento decidió que era muy poca cosa, lo derrumbó y construyó una, una propiedad más acorde a lo que eran los tiempos en los que vivía y no tanto la austeridad de sus antepasados. Ujú. Pero esta ciudad es un pueblo, ¿no? Es un pueblo que queda a 30 kilómetros de Valladolid y que forma parte, la semana pasada con Raúl hablamos un poco de lo que era el tren del vino de Valladolid. Sí. Esta parte es la segunda parte del tren y lo incluye, ¿no? En su recorrido. Eh, esta ciudad también es famosa por otra cosa. Tiene que ver con los Trastámara, porque es la ciudad de Juana la Loca, Ah, ahí Juana estuvo. I de Castilla, mejor dicho, ¿no? Porque mal llamada la loca, Ahí la pero detuvieron. Sí, estaba ahí cerca de Valladolid cuando fue detenida, ¿no? exactamente. O sea, aquí fue recluida Juana desde 1509 hasta 1555, porque recordemos que murió con más de 70 años, Sí. algo que es casi un récord para la época. Y ella estuvo recluida ahí en un convento. Este convento que era originalmente un palacio que el rey Alfonso XI había construido en honor a la victoria contra los moros en la batalla del Salado de 1340. Ahí construyó este palacio y cuando murió le dijo a sus hijas que quería que lo convirtieran en un convento, el convento de Santa Clara, Mm. que finalmente fue donde Juana estuvo encerrada y ahí también permaneció enterrado Felipe el Hermoso hasta que murió Juana y ambos fueron trasladados hasta Granada, Mm. donde están enterrados actualmente junto con los reyes católicos, que son los únicos reyes de la antigüedad de España que no están enterrados en el monasterio del Escorial. Ujú. Mira. Entonces, se puede pasear y visitar este convento de Santa Clara, eh, donde estuvo tantas décadas, casi 5 décadas. Estuvo encerrada allí Impresionante. sin que Qué bárbaro. su padre primero y su hijo después la mantuvieran recluida para que no pudiera reinar, ¿no? Que era lo que ella verdaderamente quería y lo que realmente le Sí, correspondía. sí, sí, sí. Eh, Aquí también tenemos, en la ciudad se puede recorrer, es muy bonito, es un pueblito muy chiquitito, muy bonito, y pueden visitar la Plaza Mayor, esa típica Plaza Mayor castellana, bien cuadrada, Ujú. pontificada, y que tiene la particularidad que salen 4 calles, una hacia cada punto cardinal, que corresponde con lo que son las murallas, las puertas que hay en la muralla que protegía la ciudad. Sobre esa muralla, originalmente, porque esta es una ciudad muy, muy antigua, porque estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, pero la realidad es que esta, estos asentamientos, había asentamientos íberos y celtas originalmente, pero fue fundada en el 63 a.C. por los romanos, y de ahí viene su nombre, porque hay Tordesillas, digo, uno dice, ¿de dónde viene? Habían construido una torre en honor al dictador Cornelio Sila y todo el mundo la conocía con la Torre de Sila. Mm. Tordesillas. Y obviamente la Torre de Sila derivó luego en Tordesillas. Claro. Tordesillas, ¿no? Es fantástico. Y bueno, es un pueblito muy, muy, muy Ahora, lindo qué, a qué orillas del maravilla río como Duero. tantos otros, ¿no? Porque vos hablás de 1400, ¿no? De lo que pasaba allí. Y en buena parte vos caminás y veo las imágenes, digo, y estás caminando por las mismas calles que caminaron aquellos hombres, aquellas Sí, mujeres, ¿no? tal cual. Es fantástico. Los muros,
las Eso edificaciones, y eso es lo que hace de Europa algo maravilloso. es apasionante. Es muy Es, lindo es apasionante, ¿no? porque se ve claramente el tremendo contraste de esas calles que seguramente fueron recorridas por gente que no sabía de la existencia de lo que se ven hoy, está lleno de autos. Digo, es fantástico el contraste de los autos estacionados en una plaza donde hace 400 o una bocha de años pasó lo que pasó, ¿no? Es fantástico eso. Bueno, eso se ve porque también obviamente no se conserva el pueblo tal cual, ni siquiera muchas de las propiedades son de esos años, Ujú, pero también hay de muchísimos años. claro, Y ahí va a transcurrir la historia, porque vas a ver palacios de estos de 1500, este palacio de 1340, pero también hay otros de 1700, hay otros de 1800 y hay otros actuales. Y la gente convive con esa historia todo el tiempo y lo naturaliza, sí, sí, porque muchas veces no es ni siquiera consciente del lugar en el que está, de la importancia que tiene ese lugar y que tuvo ese lugar para la historia, porque naciste ahí, porque no es algo que vos le das trascendencia cuando claro, nacés en el lugar. claro. Lógico. Entonces, es muy interesante esto, cómo convive y cómo un par de calles después, donde termina Tordesillas, que está el río Duero, cruzás del otro lado y son inmensos bosques. Mm, Y entonces Qué también ese lindo, contacto con la qué naturaleza lindo, que tiene, qué lindo. que tiene la ciudad, no solamente la historia, sino la naturaleza misma. Incluso el Hacelo, puente que hacelo cruza. salvar un poquito a Vázquez porque en esa recorrida aparecía ahí un plato muy sí, rico vi que ahí calculo que algo. por algo registraste eso, así que debe tener alguna característica especial y ya empieza a sonreír, le empieza a aparecer un brillito en el ojo a Sí, la Vázquez. hora no es conveniente para que. Pero bueno. Te lo dejo Tortúreme, como plato, tortúreme. te lo dejo como plato. A ver. Ahí cerca de Tordesillas, los paradores, se puede comer muy, muy rico el famoso lechazo asado. Mirá. Mira vos, ¿qué es ¿Qué es el eso? lechazo asado? Es Sí, un cordero acláremelo. lechal hecho al horno de Mira vos. barro, Lo que muy lo que acá lentamente. llamamos el mamón, digamos. Exactamente, pero aquí, ¿qué hacen aquí? Lo Es la ponen, cocción, el- claro. la porción se hace en unas tinajas de barro también, Ajá. y se colocan en el horno a fuego lento, 7:30 de la mañana, Claro, 8, es una manteca eso. y se deja ahí hasta mediodía, cuando uno va a almorzar, Claro, o por el contrario, al mediodía se pone para para la la cena, noche, ¿no? claro, Y obviamente claro. se te deshace la boca al comerlo, es realmente muy, muy rico, es un plato típico de la zona de Castilla y León, de Sí, sí, sí. Valladolid específicamente, y Tordesillas está ahí cerca, y obviamente regado con Claro. un buen vino de rueda, como hablamos la semana pasada, o con un Ribera del Duero, al lado donde está Tordesillas, que es zona especialista de viñedos de los mejores vinos de España. Pero necesitamos postre, no vamos a comer y Claro. dejar A ver sin el postre a postre, la porque gente, uno que ¿no? recorrió España, yo soy de los que piensan que a España les falta, así como es un país tremendamente avanzado, con una historia maravillosa que nos sigue enseñando día a día, soy de los que piensan que España necesita 300 años de postre para igualarnos. Sí, Yo, decís eso después de haberte bajado 500 kilos de natilla, pero bueno. sí, es que tal vez es lo único, digo, qué sé yo, porque no son muy muy del postre. Vos le decís un pancake y te miran, ¿de qué me estás hablando? Helado no Es existe. verdad, es verdad. Pero nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos quemados el paladar con el dulce de leche. Claro, Entonces, es verdad. todo lo que comamos después no tiene gusto a nada. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, Como sí, los Es cierto. mexicanos no tienen quemado el paladar con lo picante, entonces nada le pica. O tal sea, cual, todo lo que, nada tiene gusto abajo del tal cual. picante. Lo que Bueno, para a ellos es nosotros nos pasa dulce, con los dulces. lo que para ellos es dulce, para nosotros es le faltan 4 cuadras para ser dulce. Sí, sí. Exacto, se olvidaron del Y azúcar en entonces, algún ¿qué hay lugar ahí? Porque cuando ya lo me cocinamos. tenté. ¿Qué hay? El plato típico de Tordesillas son los polvorones del toro. Los nombres que me está No, tirando son polémicos, En ¿eh? serio. Entre O el sea, lechazo, los polvorones, el toro. es Digo, un meme tras otro los sí, nombres. sí, sí. De verdad. yo no puedo hacer nada, es lo que No, no, hay. se llama así, se llama así. ¿Qué va a hacer?
Exactamente. Bueno, son polvorones hechos con harina, azúcar, manteca y canela, que le Ajá. da un gusto muy particular. No sé si podemos considerarlo postre o algo, un producto de panadería, ¿no? Claro, es Eh, para el café, ¿no? exacto, para acompañar con un cafecito rico, pero tienen aparte un par de variantes, una que viene con chocolate y la otra que viene con almendras, para lo que le gusta lo más Claro, dulce, A para mí, lo que le está muy gusta bien, lo está muy bien. agridulce, ¿no? qué grande. Así que después de dar una vuelta por Tordesillas, pasear, disfrutar de la historia, encontrarse con calles y lugares muy lindos, tomarse un cafecito en la Plaza Mayor, uno se puede sentar a comer un buen Los polvorones del toro, lechazo al dígalo, horno dígalo, y dígalo. Y Ya los se, polvorones luego, ya del se lo toro. pruebo. Fantástico. Está muy bien, exactamente. Hernancito, está muy querido, bien. abrazo, abrazo gigante, se te quiere mucho y bueno, seguramente no, nos reencontraremos, pero felicidades, realmente, en esta recta final del año. Igualmente, igualmente para ustedes, muchas felicidades. Y la semana que viene, último programa del año de Pasaporte al Día, nos vamos a reencontrar con un nuevo destino para disfrutar juntos. Ahí estaremos. Extraordinario. Gracias, amiguito. Abrazo Abrazo grande, gigante. amigo. Un abrazo grande. Un abrazo. El gran Hernán Dobri, espectacular, que nos lleva a esos lugares Sí, qué increíbles. lindo, qué lindo, qué lindo. Espectacular. Y gracioso, realmente los nombres, ¿no? El lechazo y El el lechazo de no polvazo sé del qué y toro, que no sé. los polvorones del toro. Bueno, está bien, los No, no, españoles son libres, ¿no? vive España. Sí. Vive España. 11:53, dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Pasaporte al día, con Hernán Dobri. Creo que el trabajador petrolero la pasó muy mal. Entonces creo que es momento en una industria que es tan floreciente, ese reconocimiento hacia el trabajador tiene que existir. No queremos poner piedras en el camino siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro.